No quiero tu apellido. Es patético. Esa frase no salió de la nada. Estalló en medio de un patio trasero lleno de sillas de plástico baratas, hamburguesas demasiado hechas y gente fingiendo que se importaban los unos a los otros por pura tradición. Yo tenía un plato de costillas en las manos cuando Connor lo dijo. Ni siquiera había dejado la maldita comida sobre la mesa cuando soltó ese disparo verbal. 18 años, reclinándose en su silla de plástico como un James Dean de saldo, con los brazos detrás de la cabeza y las gafas de sol puestas, aunque el sol ya se había escondido tras la línea de árboles. Todos se quedaron en silencio. Los tenedores se detuvieron en el aire. Las latas de refresco silbaron suavemente en manos, que de pronto no sabían si dar un sorbo o dejarlas caer con fuerza. Yo no los miré de inmediato. Miré las costillas, olí la salsa, pensé en el tiempo que había pasado esa misma mañana, ahumándolas lentamente, mientras recordaba su primer partido de béisbol infantil. Se ponchó 3 veces. Lloró en el coche. Yo le dije, «Llevas el apellido Holbrook, no nos rendimos». Y ahora estaba ahí, riéndose como si se deshiciera de una marca muerta. «Voy a tomar el nuevo apellido de mamá, Bennett», añadió. «Suena más limpio, más fuerte». Lo peor no fueron las palabras. Fue la manera casual con la que las soltó, como si se quitara un chicle pegado del zapato. Y cuando al fin levanté la vista, mi exmujer, Melissa, ya estaba apartando la mirada. Su nuevo marido, Jack Bennett, el hombre que, al parecer, Connor idolatraba ahora. Dejó escapar una risita presumida, de esas que hacen que a uno le tiemble el puño de forma instintiva. No le pegué. Ni siquiera apreté el agarre. Eso habría significado que me importaba. En su lugar, asentí. De acuerdo. Eso fue todo. Una sola palabra. Pero por dentro, algo se asentó. Algo antiguo, silencioso y frío. No era rabia. La rabia arde rápido y feo. Aquello era más lento, como escarcha formándose sobre un cristal que creías a salvo. «Voy a por más hielo», dije, y entré en la casa. Detrás de mí, la conversación volvió a arrancar con nerviosismo, como una multitud después de un disparo inesperado. Escuché a Melissa murmurar algo sobre que yo era demasiado sensible. Jack dijo, «Deja que el chico sea su propio hombre». Alguien subió la música. El olor de la carne quemada seguía flotando. Me dio igual. Abrí el congelador, miré la bolsa de hielo medio derretida y apoyé las manos sobre la encimera. Esa encimera había visto años de proyectos escolares, almuerzos para llevar y desastres de ferias de ciencias a altas horas de la noche. Connor, con 9 años, una vez grabó sus iniciales en una esquina con un compás. Yo lo rellené con masilla para madera y lo lijé hasta dejarlo suave, diciéndole, «Los Holbrook dejamos las cosas mejor de lo que las encontramos». Al parecer, no siempre. Arriba, la habitación de invitados estaba intacta. Colcha limpia, estantes sin polvo. Me senté en el borde de la cama y abrí el cajón de la vieja mesilla de roble. Dentro había una libreta negra, desgastada. No la había mirado en años. Contactos militares. Notas de mis días en servicio activo. Números de gente que nunca dejaba nada a medias. Pasé las páginas despacio mientras, desde fuera, se filtraban risas. La de Jack, fuerte y vacía. La de Connor, aguda y nerviosa, como si supiera que había cruzado una línea pero no pudiera admitirlo. La de Melissa, falsa, ensayada. El mismo tono con el que solía decir, «Solo estoy cansada, Daniel», antes de quedarse fuera hasta tarde, visitando a su hermana. Encontré la página. Coronel Braxton. Enlace con West Point. No hablábamos desde hacía más de una década, pero aún me mandaba una felicitación cada Navidad. Una vez salvé a su hijo de un edificio derrumbado durante un ejercicio fallido en Kandahar. Las deudas así se graban en una familia militar. No hice la llamada todavía. Solo miré el número. Lo memoricé de nuevo. Afuera, Connor pavoneaba el pecho como un gallo con un polo barato. Jack le pasó una cerveza.
Melissa fingió no verlo. Salí con el hielo. ¿Está bien, papá?, preguntó alguien. Bien, respondí, echando los cubos en la nevera portátil. Pero no lo estaba. Me había pasado toda la vida enseñando a ese chico a mantener la espalda recta, a mirar a la gente a los ojos, a trabajar con las manos cuando las palabras no bastaban. Y ahora quería cortar el apellido que le había sostenido en cada rodilla raspada y cada corazón roto. Muy bien. Él creía que solo era un nombre. No tenía ni idea de lo que más se abría o se cerraba con eso. Esa noche, cuando la barbacoa por fin se apagó y las últimas cervezas tibias fueron a parar al contenedor de reciclaje, me quedé en la penumbra de mi despacho, con solo el zumbido del ventilador de techo y el clic suave de la lámpara de escritorio al encenderse. La casa estaba en un silencio inquietante. No había encendido la tele. Saqué la libreta negra, las esquinas desgastadas de tantos viajes. Me había acompañado en despliegues, divorcios y desastres. Dentro solo había dos tipos de nombres, los que había enterrado y los que me debían algo. El coronel Braxton estaba entre estos últimos. No éramos amigos en el sentido de compartir cenas navideñas. Éramos algo más difícil de definir y mucho más permanente, unidos por sangre, sudor y silencio. Le salvé la vida a su hijo en 2005. Él juró que algún día me lo devolvería. Yo le dije que no era necesario, pero la cuenta seguía ahí. Pasé a la página. Su número no había cambiado. Mis manos flotaron sobre el teléfono. No dudé por inseguridad. Dudé porque comprendía la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Esto no era castigar a un adolescente. No era quitarle las llaves del coche ni cancelar una contraseña de Netflix. Esto era cortar el hilo que sostenía el único sueño al que se había aferrado desde los 10 años. West Point. 4 años en el ROTC, 2 veranos en academias de liderazgo, 100 horas de ensayos, entrevistas, preparación. Yo mismo había escrito la carta de recomendación inicial. Había llamado a favores. Construí con cuidado y orgullo el andamiaje alrededor de su ambición. Le dije, llevamos este nombre con honor. Y usó esa misma boca para llamarlo patético. Pulsé el botón de llamada. Braxton. Su voz no había cambiado, áspera como grava. Soy Holbrook. Una pausa. Me preguntaba cuándo iba a saber de ti. Tienes a un chico llamado Connor Holbrook en el próximo ciclo de admisiones. ID de candidato terminada en 88. Hubo un silencio seco, sin sorpresa. ¿Es tuyo? Lo era. Braxton exhaló por la nariz. Me lo imaginé en su despacho, un tren de humo de puro cerca, un vaso de bourbon sudando sobre un posavasos. Aún llevaba el anillo. Aún decía «señor», incluso cuando no era necesario. ¿Quieres que lo elimine? Me recliné en la silla. Es libre de volver a presentarse, pero ya no cuenta con mi recomendación, y agradecería que lo supieran las personas adecuadas, con discreción, sin líos. Simplemente retirad la línea de apoyo. No hay que dar motivos. Entendido. Clic. Eso fue todo. Sin drama, sin juicios. Solo una extirpación limpia y clínica, como cortar una podredumbre antes de que se extienda. Dejé el teléfono y miré a mi alrededor. Las fotos en la pared. Mi padre dándome la mano en mi propia jura. Connor con su uniforme de Boy Scout. Melissa en segundo plano en una foto de acción de gracias, ya inclinándose lejos de mí incluso entonces. Las señales siempre estuvieron ahí. Yo simplemente no quise verlas. Sobre mi escritorio estaba una pequeña brújula de latón que Connor me hizo en el campamento cuando tenía 12 años. La inscripción en la tapa decía, «Para ayudarte a encontrar el camino a casa». La miré un rato, luego la cerré despacio, como la tapa de un ataúd. A la mañana siguiente, llegó el correo electrónico. Asunto. Apoyo al candidato retirado. Cuerpo. Solicitud ya no respaldada. Estado de admisión en revisión. El candidato será notificado. Sin fanfarrias, sin seguimiento. Solo una guillotina burocrática, cortés y definitiva. Borré el correo, abrí una nueva pestaña y comencé a actualizar otros documentos.
testamentos, fideicomisos, listas de beneficiarios. Todo mientras Connor dormía en casa de su madre, bajo un techo que yo había pagado durante años, soñando con desfiles en los que nunca marcharía. No tenía ni idea. Aún. Pero pronto despertaría a un futuro que sería exactamente el que quería, solo que sin mí dentro. Hay un tipo particular de arrogancia que solo existe en los chicos adolescentes, especialmente los criados a base de validación y pantallas. Connor había heredado el orgullo de su madre y la diplomacia de Jack, es decir, ni humildad ni discreción. Esa noche, la misma en que hice la llamada para acabar con su futuro en West Point, estaba en el salón de la casa de Melissa, con los pies sobre la mesa de centro que yo construí, riéndose en un chat grupal con chavales que jamás habían mantenido un trabajo más allá de un verano. No tuve que adivinar lo que decía. Lo leí. Años atrás instalé sincronización de dispositivos en su teléfono. Control parental, le dije. Tenía 13 años. Era para emergencias. Localización, copia de seguridad, red de seguridad. Nunca pensó en quitarlo. Y yo nunca volví a mencionarlo. En cuanto vi mi nombre aparecer en un chat llamado Dubois, me serví una taza de café negro, me senté en el escritorio y leí cada píxel como si fuera una confesión. Connor. Hoy le he dicho a mi viejo que se lo meta donde le quepa. Ryan. LMAO, por fin. Ese tío es un estirado. Connor. Parecía que quería llorar. Tyler. Brutal. Connor. Ya está. Paso de llevar el apellido de perdedor. Ahora soy Bennett. Se acabó la mierda. Hole broke back. Melissa también estaba en otro hilo. Connor le mandó la misma captura. Su respuesta, un emoji de risa, seguido de: te dije que solo se pondría a hacer pucheros. Ese hombre no sabe aguantar a hombres de verdad en la habitación. Entonces Jack intervino. Deberías haberlo hecho hace años, chaval. Eres un Bennett. Empieza a comportarte como tal. Sin puntos, sin vergüenza. Me quedé mirando la pantalla. No con rabia, no. La rabia es ruidosa y breve. Esto era otra cosa. Algo frío y profundo, como petróleo bajo la superficie de un agua tranquila. Guardé la conversación. Exporté todo el hilo. Con marca de tiempo. No contesté. No intervine. Los dejé celebrar como hienas bailando sobre una tumba que creían llena. No se daban cuenta de que la tumba seguía vacía, y que el hombre que creían haber enterrado estaba sentado en la oscuridad, archivando cada palabra. Connor envió una foto de mi vieja placa del ejército, metida en una caja y tirada en el garaje. Pie de foto. Historia, no la mía. Uno de sus amigos respondió: «Tío, eres un salvaje». Amplié la imagen. Había polvo sobre la madera, una telaraña en la esquina. No la había visto desde la mudanza. Supongo que Melissa por fin había decidido cuáles de mis recuerdos eran trastos. Hice una captura. Guardé eso también. No se trataba de venganza, no en el sentido que ellos entenderían. Esto no era un arrebato de ira. Era recopilación de datos, archivo de pruebas. Construir el expediente que algún día se cerraría sobre sí mismo como un puente colapsando. Nadie oiría el crujido hasta la caída. Y caerían. Confundieron silencio con sumisión. Creyeron que me fui de la barbacoa porque no tenía réplica. No sabían que ya iba montado en el final de su desfile de victoria. Un mensaje a la vez, una risa a la vez. Todo guardado, todo fechado. Porque Connor pensó que hacía una gran declaración, pero lo que realmente me envió fue una confesión firmada. Empecé por el fideicomiso. Era una tranquila mañana de jueves, de esas en las que la mayoría toma café y revisa las noticias. Yo tenía los dedos sobre el teclado, la mente más afilada que en años, sin distracciones, sin ruido, solo una reasignación meticulosa del legado. Precisión, no mezquindad. No lo estaba borrando por rabia. Lo estaba extirpando como un cirujano que corta la podredumbre. Mi abogada, Janice, contestó al segundo tono. «Daniel, ¿todo bien?» «Solo necesito hacer unas actualizaciones», dije.
Mi voz estaba calmada, profesional, la voz de un hombre que ya había enterrado la emoción y ahora se centraba en el papeleo. Lo primero que envié fueron las designaciones de beneficiarios revisadas. Connor Holbrook, eliminado del fideicomiso, del seguro de vida, de la transferencia de la pensión. El documento del fideicomiso ahora decía: beneficiarios designados, Fondo de Educación para Hijos de Veteranos, 60%, Programa de Becas Operation Valor, 25%, Red de Apoyo a Huérfanos de San Pablo, 15%. El lenguaje era blindado. Janice se aseguró de ello. Sin futuras impugnaciones, sin apelaciones emocionales, sin resquicios legales. Cada cláusula contenía términos que lo hacían irrevocable ante cualquier posible desafío. He visto a hombres ponerse ingeniosos cuando el dinero desaparece. Yo me estaba asegurando de que Connor ni siquiera pudiera encontrar la puerta. De ahí pasé al plan universitario 529. Lo abrí el año en que cumplió 6 años. $1.50 al mes, todos los meses. Era un pequeño nido para su futuro. Él nunca supo cuánto había allí. No le importó. Simplemente asumía que estaba cubierto, porque yo siempre lo cubría. Transferí el importe total a una fundación de becas para familias condecoradas con estrella de oro. Llamé yo mismo al director. Les dije que era una donación discreta, sin necesidad de reconocimiento. Insistieron en ponerle mi nombre a una beca. Rechacé. Que quedara sin nombre. El único que sentiría su ausencia sería el que pensaba que le pertenecía por derecho. Luego entré al portal de seguros. Connor había estado como dependiente desde que nació. Salud, dental, incluso ese seguro opcional por accidentes. Todo fuera en menos de 5 minutos. El sistema me mostró un aviso amable. ¿Está seguro de que desea eliminar a su hijo como dependiente? Hice clic en sí sin pestañear. No era una declaración de guerra. Era una declaración de ausencia. No dejé nada abierto. Reescribí el poder médico, las listas de contactos de emergencia, todas las entradas de mi patrimonio digital. Incluso actualicé mis directrices funerarias. Ninguna mención a Connor. El hombre de la funeraria me miró por encima de las gafas cuando le especifiqué: no notificar a parientes próximos, salvo que estén expresamente en la lista. Usar solo la lista escrita. Él dijo: ¿distanciados? Yo respondí: borrados. La última tarea fue simbólica. Abrí mi caja fuerte ignífuga y saqué una caja de puros de madera. Dentro había recuerdos: la pulsera de bebé de Connor, su primer pin de cuadro de honor, una foto de él con uniforme en el campamento preparatorio de West Point. Llevé la caja a la chimenea. Encendí una cerilla. No quemé la foto, solo el pin, la pulsera, los fragmentos de un niño que ya no existía. La foto la guardé. La metí en un sobre de Manila junto con copias impresas de sus mensajes, capturas de pantalla y la carta anulada de West Point. Luego sellé el sobre y escribí su nombre en mayúsculas. No por sentimiento, por documentación. El legado no es solo herencia, es intención. Y yo acababa de reescribir el mío, con absoluta claridad, con final y sin una sola voz alzada. Exactamente 8 días después de aquella barbacoa, apareció la primera grieta, no en mi plan, sino en su ilusión. Connor llevaba una semana cabalgando la euforia de su numerito, con el apellido como si fuera un caballo premiado. Selfies en el gimnasio con el pie de foto, Bennett Bloodline, pavoneándose con una sudadera falsa de cadete comprada en alguna tienda de excedentes militares, creyendo que le daba aspecto oficial. Melissa, cómo no, lo disfrutaba. Su niño de oro por fin libre de la gran y mala sombra de su padre. Jack Bennett incluso le regaló un Omega de segunda mano y lo llamó un símbolo de hombría. Pero el universo, bendito sea su sentido del momento, le envió la primera fisura a su espejito perfecto un jueves, a las 14:41. Asunto: Application Update, Oficina de Admisiones, Academia Militar de E. Ucho. Cuerpo: estimado candidato,
Confirmamos la recepción de la retirada de apoyo por parte de su recomendador designado. Como resultado, su solicitud pasa a estado retirada. No se requiere ninguna otra acción. Si desea volver a solicitar, será necesario un nuevo ciclo de recomendación y evaluación. Atentamente, Admisiones de USMA. Eso fue todo. 10 años de sueños, borrados en 4 frases y una marca en el sistema. Melissa estaba en el trabajo cuando él lo leyó. Le envió 3 mensajes. Connor, ¿WTF es este email de West Point? Connor, ¿tú o Jack habéis dicho algo? Connor, llámame, ya. Sin respuesta. Luego intentó llamarme a mí. 3 tonos. Buzón. Hola, soy Daniel. Deja un mensaje. No lo dejó. Claro que no. Los chicos como Connor no dejan mensajes. Esperan que se les devuelva la llamada al instante, como si la vida fuera un servicio de atención al cliente. Pero yo ya no era soporte técnico para su ego. Optó por seguir por texto. Connor. Papá, me ha llegado un mensaje raro de West Point. Connor. Dice que he retirado mi solicitud. Yo no lo hice. Connor. Tiene que ser un error. Llámame. Los vi llegar, uno tras otro. Notificaciones apareciendo como palomitas reventando, urgentes, sin componer. No abrí ni uno. Los dejé ahí, sin leer, sin responder. Melissa fue la siguiente. Su tono no era de pánico, era acusatorio. Melissa. Daniel, ¿qué demonios está pasando con West Point? Connor acaba de recibir algo sobre una retirada. ¿Has sido tú? Debería haber terminado la frase después de demonios. Todo lo demás solo la hizo sonar desesperada. Tampoco le respondí. En lugar de eso, desactivé las vistas previas de mensajes y abrí una nueva entrada en mi diario. La fechada. Registré la hora del correo. Guardé una copia en PDF. La respaldé en una memoria USB cifrada. Eso es lo que hacemos hombres como yo. No gritamos, documentamos. Mientras tanto, Connor se desmoronaba. Entró en su portal de solicitud. Estado, retirada. Sin recurso. Sin camino a seguir. Todos los formularios de contacto lo redirigían a un buzón genérico de admisiones. La sección de recomendadores, donde antes estaba mi nombre, ahora decía apoyo retirado. Solicitud anulada, pendiente de nueva nominación. Intentó llamar directamente a West Point. Dejó un mensaje de voz. Mandó 3 correos. Incluso trató de enviar un mensaje al coronel Braxton por LinkedIn. Ese le fue bloqueado. Y empezó a caer en espiral. El chat grupal Dubois quedó en silencio después de que Connor publicara una captura del correo. Connor. Creo que mi padre ha hundido mi solicitud. Ni siquiera sé cómo. Tyler. ¿En serio? Ryan. Joder. Sin emojis esta vez. Sin calaveras. Solo silencio. Más tarde esa noche, Melissa volvió a mi buzón de voz hecha una furia. Daniel, si estás detrás de esto, será mejor que cojas el teléfono ahora mismo. Es su futuro. No puedes sabotear a tu propio hijo. ¿Sabotear? No, cariño. Sabotear es destruir algo que nunca construiste. Lo que yo hice fue, simplemente, recuperar lo que yo mismo había construido, porque el chico que escupió sobre los cimientos no merecía seguir de pie sobre ellos. Connor quería uno con mi nombre fuera, así que empecé por quitarlo de la puerta, y luego la cerré con llave detrás de mí. A la mañana siguiente, llegó al camino de entrada demasiado rápido. Las ruedas del SUV de alquiler de su madre levantaron una nube de polvo que quedó flotando en el calor del mediodía como un fantasma de urgencia. Connor ni siquiera apagó el motor al principio, solo miró la casa, esperando que algo se sintiera normal. Las contraventanas azules, el buzón desconchado, el gnomo del jardín que Melissa siempre odió y que yo me negué a quitar. Todo seguía ahí, y sin embargo, nada lo estaba. El cartel de Se vende se alzaba en el jardín como una lápida. Bajo contrato, gritaba la pegatina roja en la parte superior. El césped a su alrededor estaba recién cortado, pero Connor ni lo notó. Saltó del coche,
dejó la puerta abierta con las llaves dentro y subió corriendo los escalones del porche como si persiguiera un sueño que se escapaba. Golpeó la puerta. Esperó. Golpeó más fuerte. Nada. Las cortinas habían desaparecido. No había luces, ni un sonido. Solo el crujido leve del columpio del porche moviéndose con la brisa. Probó el pomo. Cerrado. Pegó la cara al cristal, manos en forma de visera como un niño, intentando mirar a un cuarto prohibido. Solo vio vacío, paredes desnudas, suelos pulidos, una casa ya despojada del pasado, los marcos de fotos, desaparecidos, el cuadro conmemorativo del ejército, desaparecido, incluso el viejo sillón reclinable donde yo solía dormir la siesta, desaparecido. No quedaba nada de mí allí, ni siquiera el olor. Fue entonces cuando la señora Gentry salió arrastrando los pies desde la acera de enfrente, con una regadera en una mano y un cigarrillo en la otra, como si ya hubiera visto esta escena antes y no le sorprendiera. ¿Busca al señor Holbrook?, preguntó. Connor se giró, desesperado. Sí, ¿está aquí? Ella le dio una mirada de arriba a abajo, sin impresión alguna. Se mudó, hace un par de semanas, creo. Dijo que se iba a la costa. ¿La costa? Asintió. No dijo mucho, solo que había terminado con este lugar. Lo vendió rápido, también. Comprador al contado. Hombre callado, pero eficiente. Connor parpadeó. ¿Dejó algún número? Ella soltó una bocanada de humo en su dirección. No conmigo. Abrió la boca como para preguntar algo más, pero ella ya se estaba dirigiendo de nuevo a sus begonias. Él volvió hacia la puerta. Golpeó otra vez, más despacio esta vez, como si tal vez la casa cambiara de opinión. No lo hizo. Solo le devolvió la mirada con ventanas vacías, implacables e indiferentes. Se dejó caer en el escalón del porche, el mismo donde, en Halloween, repartíamos caramelos, donde una vez le enseñé a hacerse el nudo de la corbata antes de su primer baile de instituto, donde, a los 13 años, me dijo que iba a ir a West Point, igual que yo, y ahora estaba ahí sentado como un intruso. Sacó el teléfono, intentó llamar otra vez, directo a buzón, otra vez. Abrió el hilo de mensajes, docenas sin leer, todos de su lado. Papá, por favor, llámame. En serio, tenemos que hablar. West Point está diciendo cosas que no tienen sentido. ¿Me estás ignorando? ¿Por qué te mudaste? Siguió desplazándose, hasta que se detuvo en uno más antiguo, el que envió justo después de la barbacoa. Se acabó el apellido Holbrook. Se quedó mirándolo. La pantalla se atenuó, bloqueada. El porche crujió bajo él y por primera vez en días, Connor sintió que algo nuevo se le asentaba en el pecho. No era rabia, no era bravuconería, era la punzada aguda y silenciosa de la ausencia. La casa no lo había traicionado. Yo simplemente había tomado mi legado y me lo había llevado antes de que pudieran robarlo. La fiesta era todo lo que Melissa quería y nada de lo que Connor necesitaba. Carpas blancas en el jardín trasero, un fotomatón alquilado con accesorios que gritaban «payaso de clase con beca», bandejas de alitas y sliders de catering, magdalenas personalizadas con glaseado que decía «Bennett Bound» en cursiva dorada. Jack repartía puros como si fuera algún tipo de patriarca. Todo era una representación, una negación ruidosa y cara de la realidad, porque, detrás de todos esos globos y pancartas, una verdad seguía aferrada a Connor como humo invisible. No había tenido noticias de West Point. Desde aquel críptico correo de «retiro confirmado», 2 semanas antes, todos los mensajes de seguimiento habían quedado sin respuesta. Cada llamada a la línea de admisiones encontraba disculpas suaves y enlaces a políticas generales. Aún así, sonreía. Se hacía fotos. Reía demasiado fuerte. Posaba con los mismos amigos que una vez celebraron su rechazo hacia mí como si fuera una revelación espiritual. Hasta que llegó el sobre. Sin remitente, sin sello postal, solo un sobre de Manila,
deslizado entre la pila de tarjetas de la mesa de regalos, entre una de su tío Jared y un cheque de broma con la leyenda «Para tu fondo de pizza en la residencia». Connor no lo vio al principio. Fue Melissa quien se lo dio. «Aquí tienes otro», dijo distraída, bebiendo champán. Sin nombre. Probablemente algún amigo tuyo haciéndose el dramático. Lo abrió delante de todos. Lo primero que salió fue una foto, conocida, impresa en cartulina gruesa. Su carta de aceptación a West Point, la misma que había publicado meses atrás en Instagram, la que recibió 1400 me gusta y 3 mensajes privados de chicas con las que nunca tuvo oportunidad. Solo que ahora tenía un sello rojo, en diagonal, anulada. La sala cambió. Las risas se apagaron. La conversación se detuvo, como cuando la gente huele a quemado y no sabe si correr o fingir que todo está bien. El segundo elemento se deslizó fuera. Una impresión de 3 páginas. Una línea de tiempo. 4 de junio. Hoy le he dicho a mi viejo que se lo meta donde le quepa. 4 de junio. Captura del chat grupal de la barbacoa con el apellido patético. Insulto. 5 de junio. Ahora soy Bennett. Holbrook, ¿quién? 6 de junio. Foto de la placa militar de Daniel, guardada en una caja, con el pie, historia, no mía. 8 de junio. Me da igual si llora. Tenía que oírlo. Todo con marcas de tiempo, todo con capturas de pantalla. El tercer y último elemento, una sola hoja, escrita a mano con tinta azul. Pulcra, medida, como la última entrada en el diario de campaña de un soldado. Connor, dijiste que no querías mi apellido, que era patético, que habías terminado con todo lo que representaba. Te escuché y respeté tu elección, así que te di lo que pediste, un futuro sin mí en él, sin avales, sin dinero, sin protección, sin nombre. Te ganaste tu puesto en West Point, pero destruiste tu posición con el único hombre cuya llamada te abrió esa puerta, el hombre cuyo nombre acabas de cerrar de un portazo. Disfruta tu nuevo camino. Esto es lo que un nombre realmente significaba. Deitch Connor no se movió al principio. Luego arrugó la carta, demasiado tarde. La mitad de la sala ya la había visto. Melissa se quedó con la boca abierta, el sorbo de champán congelado a medio camino. Jack se inclinó, arrancó el papel de las manos de Connor, leyó 2 líneas y se lo devolvió sin decir nada. Los amigos de Connor, de pronto, encontraron sus teléfonos fascinantes. Ryan susurró a otro. «Tío, ¿esto es en serio?» Algunos empezaron a recoger discretamente sus bolsas de regalo. Melissa siseó. «¿Esto es una broma?» Pero la voz le temblaba. Connor no dijo nada. La cara se le había puesto pálida. El falso bronceado de las luces del fotomatón lo hacía aún peor. Entonces su abuelo, el hermano de mi padre, el tío Paul, dio un paso al frente, leyó la carta por encima de su hombro y negó con la cabeza. «Te lo dijimos, chico. Te advertimos que no escupieras sobre el nombre de tu padre». No alzó la voz. No hizo una escena. Simplemente se dio la vuelta y salió de la fiesta. Lento, deliberado. 2 de mis primos lo siguieron. Luego 3 familiares más. Una fractura familiar en tiempo real. Melissa se quedó inmóvil en el jardín, rodeada de copas de champán vacías y decoración marchita. Connor se sentó en una silla plegable. Solo. Sobre sus piernas, el sobre. Un futuro que antes venía envuelto en el legado, ahora reducido a papel, silencio y un nombre que ya no podía recuperar. Connor no percibió el cambio de inmediato. Seguía mirando el sobre en su regazo, como si pudiera transformarse en otra cosa si lo observaba lo suficiente. Sus dedos seguían la arruga de la carta a mano, la misma que había arrugado, luego desarrugado. Ahora, sin saber si destruirla o enmarcarla como un artefacto maldito. Pero la multitud a su alrededor ya se estaba dispersando. Su abuelo se había marchado primero, sin dramatismo. Solo una mirada, un «qué pena» murmurada, y una lenta caminata hacia el coche, con un bastón en una mano y silencio en la otra.
Le siguieron los hermanos de su padre, personas que habían sostenido a Connor de bebé, que le enviaban tarjetas de cumpleaños, que le metían un billete de 20 en Navidad. Ninguno miró atrás, y él seguía sentado. Las magdalenas se derretían. El operador del fotomatón miraba el reloj. El DJ, incapaz de pinchar éxitos comerciales sobre el gran momento de Connor, bajó la música a un murmullo, la señal universal de que la fiesta moría. Melissa lo notó después. Iba y venía por el patio, descalza, la copa agitándose en su mano. La cara roja, no de vino, sino de una furia que no sabía dónde colocar. Gritó a los camareros, ordenó al DJ que subiera el volumen, intentó reanimar el momento como si serpentinas y sliders pudieran ahogar el eco de un legado que acababa de desheredar a su heredero. Entonces se volvió contra Connor. ¿Qué ha sido eso, Connor? ¿Sabías que iba a hacer esto? Su voz cortó el aire del jardín como un látigo. Tenías que saberlo. Esto es culpa tuya. La cabeza de Connor se alzó de golpe. ¿Culpa mía? ¿Crees que esto ha salido de la nada? Melissa siseó, agachándose a su lado, los dientes apretados detrás de su sonrisa ensayada. ¿Tienes idea de lo que parece esto? ¿De lo que tu abuelo acaba de decir? Connor se levantó demasiado rápido, volcando la silla. Me ha hecho quedar como el villano. Los ojos de Melissa brillaron. Te has hecho quedar como el villano. ¿Sabes cuánta gente ha visto esos mensajes? ¿Esas publicaciones? No te las inventaron, Connor. Tú pusiste tu idiotez en Internet y esperaste aplausos. La gente que quedaba escuchó cada palabra. Jack, el gran salvador, el padrastro del año, se quedó junto a la nevera portátil, con una cerveza y un puro a medio apagar. No intervino, no defendió, solo miró, como un hombre que se da cuenta de que la marea está cambiando y su yate no flota tanto como creía. Connor giró sobre sí mismo lentamente, escaneando las caras. Ninguna sonreía. Una prima susurró algo a su madre, que negó con los labios apretados. Alguien murmuró, «Esto se lo ha hecho él solo». Otro, «Danny siempre le dio todo». Y luego, el que más dolió. «Se lo advirtieron, se lo advirtieron». Connor gritó entonces, «¿Todos creéis que esto es justo? ¿Que me lo merezco? Ha arruinado mi futuro. Me ha quitado West Point. Me ha abandonado». Ninguna respuesta. Solo el suave tintinear de cubiertos y el sonido de la distancia medido en pasos. Melissa se giró hacia Jack. «Di algo». Jack respiró hondo, pero lo que salió no fue apoyo, sino: «Fue un error dejarle publicar esa basura. Deberías haberle hecho borrarla». Y con eso se rompió la última hebra. Los ojos de Connor se abrieron de par en par. «Tú fuiste el que me dijo que debía ser mi propio hombre. Tú dijiste que papá era débil». Jack ni lo miró. «Y tú te lo creíste. Eso es cosa tuya». Connor lo sintió entonces, no solo la vergüenza, no solo la rabia, sino la plena y hundida conciencia de que nadie estaba de su lado. El nombre que había despreciado no solo pertenecía a Daniel, pertenecía a las personas que se marchaban de esa fiesta, a los que sabían lo que ese nombre significaba, a los que ahora lo veían como el chico que escupió sobre su padre y recibió, a cambio, un espejo. Connor retrocedió hasta la mesa, apoyando las palmas en el borde como si lo necesitara para mantenerse en pie. La foto de su carta de West Point, anulada, le devolvía la mirada como una lápida. ¿Los invitados a su alrededor? Fantasmas, ahora. Estaba en su propia celebración, y sin embargo, el único que estaba siendo celebrado era el hombre que no estaba allí. ¿Pasó por accidente? O quizá no. Habían pasado 3 semanas desde la implosión en la fiesta, desde la carta, desde que la sala se vació a su alrededor, dejando solo a un chico aferrado a las ruinas de un nombre que creyó poder dejar atrás. Connor llevaba todo ese tiempo intentando dar conmigo, llamando desde teléfonos desechables, enviando mensajes desde cuentas falsas, conduciendo hasta direcciones que salían en informes de antecedentes.
Probó en mi antigua clínica veterinaria en Shreveport, en la oficina de correos donde solía recoger mis cheques. Nada. Hasta que, un martes por la tarde, salí de una biblioteca tranquila en un pueblo costero, uno de esos edificios de ladrillo y cristal que la gente olvida hasta que necesita wifi gratis o un formulario de impuestos. Acababa de devolver El arte de la guerra, ironía que me golpeó después, cuando escuché el chirrido de unos frenos detrás de mí. No había cambiado mucho, pero la desesperación lo había vaciado. Pelo revuelto, ojeras profundas, mejillas hundidas como si el sueño no lo visitara desde hacía tiempo. Cerró la puerta de golpe y cruzó el aparcamiento corriendo. «Papá». Me detuve, no por la palabra, sino porque era la primera vez en semanas que la decía sin ironía, sarcasmo ni vergüenza. Me alcanzó, sin aliento. «Papá, por favor, espera». Me giré. Parecía un niño otra vez. No el adolescente fanfarrón de la barbacoa, no el idiota sonriente del chat grupal, solo un chico que había visto el borde y descubierto que el puente ya no estaba. «No lo decía en serio», dijo. La voz le quebró a mitad. «Todo aquello que dije, sobre tu apellido, los mensajes, la fiesta». Solo estaba enfadado. No pensé que llegaría tan lejos. No respondí al principio. Me limité a mirarlo, estudiando cómo las manos le temblaban ligeramente a los lados, cómo los ojos se apartaban cada pocos segundos, como si la verdad fuera demasiado brillante para sostenerle la mirada. Siguió hablando. «No sabía que West Point me iba a dejar fuera. He intentado todo, papá. He enviado cartas, he hecho llamadas. Ni me miran sin una nueva recomendación y te necesito. Solo una carta, solo una llamada. Por favor». Aún no respondí. Dejé que el silencio se estirara, largo y quirúrgico. Él lo llenó, torpemente. «Estaba equivocado, ¿vale? Pensé que Jack era el futuro, que tú estabas atrapado en el pasado. Pero ahora lo entiendo. De verdad, tú no solo llevaste el apellido, lo construiste. Creí que podía tirarlo a la basura y no sabía lo que costaba». Suspiré, no porque estuviera cansado, porque ya había estado ahí antes, con él, con Melissa, con esa lenta conversión de la gratitud en derecho adquirido. Pero esta vez, esta era la última página. «Tú quisiste decir cada palabra», dije en voz baja, «y las palabras pesan». Negó con la cabeza. «No lo hice». «Sí lo hiciste, y está bien. Puedes elegir tu propio camino, pero no vuelvas arrastrándote hasta el puente que incendiaste para pedirme que lo reconstruya». Fue como si le hubiera golpeado. «Solo ayúdame a arreglar lo de West Point. Yo haré el resto. Solo consígueme entrar otra vez». Le sostuve la mirada por fin. «Yo no lo rompí», dije. «Lo hiciste tú». Abrió la boca, la cerró. Los ojos se le humedecieron, pero no cayó ninguna lágrima. Solo la lenta y profunda certeza de que el hombre frente a él ya no era una red de seguridad, ni un plan de respaldo, ni alguien al alcance. Me di la vuelta. Crucé los pinos hacia el coche de alquiler. La luz del sol atravesaba las ramas en cuchillas doradas. Él no me siguió. No gritó. No suplicó. Solo se quedó allí, rodeado por el eco de decisiones que creyó que eran bromas, viendo cómo su última cuerda se alejaba, sin ira, sin malicia, solo con final y silencio. La reunión familiar se celebró en un albergue alquilado con vistas al lago, el mismo donde nos juntábamos cada 2 veranos cuando Connor aún era el niño de ojos grandes que pensaba que las historias de guerra de su abuelo eran más geniales que las películas de Marvel. Ese año llegó solo, sin Melissa, sin Jack, solo Connor, conduciendo 3 horas en un sedán oxidado que no era suyo, sino prestado. Su SUV había sido recuperado hacía tiempo, cuando Melissa dejó de pagarle la gasolina y Jack dejó de contestar sus llamadas. Llevaba una camisa con cuello, mangas remangadas, intentando sonreír en la mesa de registro como si nada hubiera pasado. Pero lo sabían.
Todos lo sabían. No se silencia un apellido como el mío y se espera que no haga eco. Dentro del salón, los primos correteaban con niños pequeños, las tías colocaban tartas, y el tío Paul, imperturbable como siempre, estaba junto al expositor cerca de la chimenea. Una pared de homenaje a los miembros de la familia que sirvieron. Mi foto estaba allí, con uniforme, al lado de la de mi padre. Debajo, una pequeña placa, en honor a quienes aún llevan el apellido Holbrook con orgullo. Connor se quedó inmóvil al verla. Su nombre no estaba en esa pared. A pocos metros, el maestro de ceremonias golpeó el micrófono. Antes de continuar con la comida, tenemos un anuncio especial. La reunión de este año ha sido posible gracias a una generosa donación de Daniel Holbrook, que no ha podido estar hoy, pero quiso enviar sus saludos al legado que sigue vivo entre nosotros. Un aplauso educado recorrió la sala. Connor no aplaudió. Su mandíbula se tensó. Sus ojos buscaron hasta encontrar la mesa cercana al frente. La mesa 1, reservada cada año para los miembros de mayor edad y los patriarcas directos. 8 sillas, 7 ocupadas, una vacía. Todos sabían de quién debía ser. La suya. Al lado, un cartel doblado. Se acercó con el corazón golpeando en el pecho. Lo levantó. Lo leyó. No tenía su nombre. No estaba en blanco. Decía, reservado para el nombre que permanece. La mano le cayó al costado. El cartel volvió a la mesa, flotando como una bandera blanca. Se quedó allí, solo, en una sala llena de familiares que antes llamaba suyos. Ahora solo le ofrecían sonrisas forzadas y volvían a sus conversaciones. Los susurros regresaron como viejos fantasmas. ¿Has visto la nota de la donación? Dios, Daniel sigue tan lúcido como siempre. Connor, vaya si quemó ese puente. El nombre significa algo. Siempre lo ha hecho. Un niño, primo suyo, pasó junto a él con una camiseta familiar de los Holbrook, los nombres de todos los que contribuyeron al evento impresos en la espalda. Connor la miró. Mi nombre estaba allí. El suyo, no. Ni como donante, ni como Holbrook. Salió fuera. La brisa primaveral le golpeó como la verdad. Se sentó en el banco junto al lago, el mismo donde solíamos pescar, el mismo donde, una vez, le dije, el legado no es algo que heredes, es algo que honras. Ahora no había heredado nada, ni nombre, ni lugar en la mesa, ni silla donde sentarse, ni eco que seguir. Solo el sonido de niños riendo detrás de él, historias contadas, vidas que seguían girando alrededor de un apellido que ya lo había soltado. Daniel Holbrook no estaba en el edificio, pero su presencia lo llenaba. Su donación lo había construido. Su silencio lo había sellado. Y en ese momento, con las manos vacías y sin un nombre que llevar, Connor lo entendió. No solo había perdido a un padre, había borrado su lugar en la propia sangre que un día lo sostuvo. El legado no había terminado. Simplemente había seguido adelante. Sin él.